Como estamos hablando de la macroetnia, de la América Negra o Afroamérica Negra, cada vez que hablamos de etnia, tenemos que recordar que la etnia se basa en una etnicidad específica. Esta etnicidad, que son los elementos que le van a dar su contorno, son fundamentalmente tres, pueden ser varios, pero queremos destacar los tres que consideramos por lo menos principales, o cuatro que consideramos principales para este caso. Uno de ellos es la lengua. En la lengua, para el caso de los negros, de los afroamericanos negros, que llegaron a América, llegaron como africanos de diversas tribus, de diversas etnias, con distintos idiomas. Algunos casos podían ser idiomas que pertenecían a áreas idiomáticas parecidas o digamos similares, como son cuando se habla de los idiomas bantú. Así como nosotros decimos que el castellano pertenece a el área de idiomas latinos, nosotros podríamos también asimilar más o menos el latín al bantú como una gran lengua. Pero el bantú está conformado hoy en día por 400 idiomas. Imagínense la diversidad. Y lo hablan alrededor de 200 millones de personas. Estamos hablando de 400 idiomas. Entonces ahí hay una complejidad enorme, que aunque podamos decir que hubo esclavos del área que hablaban bantú, del área bantú que vinieron a América, pero ya eso implica también una gran diferencia en su interior. Así igualmente venían del área de lengua yoruba o lengua eguefón, etcétera, de varias lenguas. Esa multiplicidad de lenguas no permitía una comunicación fluida y permanente o fácil entre estos africanos. Y también, por esa misma condición, se vieron obligados a tratar de comunicarse tanto entre sí como con el tratador de esclavos, como el europeo, a partir de un mismo idioma europeo. Es decir, o internalizaban el idioma europeo para así hablar entre todos, o iban creando lo que se llama en lingüística una lengua franca, o sea, una lengua que se va gestando y que permite la comunicación entre los distintos intervinientes en un momento de la dinámica social específica. Esta va a ser la principal forma de expresión de lo africano, de las lenguas africanas en América, ya que hoy en día, y quizás pueda decirse a lo largo del siglo XX, ya no quedaban lugares de América, de la América Negra, en donde pudiera existir un idioma africano que se expresara tanto en la vida cotidiana como en la vida literaria o en alguna de las dos. Ya no existía. Van existiendo frases, van existiendo palabras que se van incorporando al léxico de los otros idiomas europeos, pero no había una lengua africana. Entonces, lo más parecido o lo que continúa en la importancia, en la impronta africana en la lengua de América, son estos idiomas que inicialmente fueron lengua franca y después se convirtieron en idioma, como puede ser el creole en Haití, como puede ser el papiamento en las islas de origen holandesa. Fíjense que el papiamento es una mezcla, entre otras cosas, de portugués, tiene un ritmo portugués. Incluso la vez que yo tuve una experiencia en Curazao y simplemente lo iba entendiendo porque me adaptaba al ritmo portugués y fácilmente se va captando, porque es lo básico que tienen el portugués, pero a eso le van agregando ciertas formas de pronunciación africana, más palabras holandesas, etcétera, formaron el papiamento, que hoy es considerado una lengua, un idioma, igual en el caso del creole haitiano. Entonces, estas son presencias claves o claras de esta impronta africana. Luego, ¿dónde existen algunos residuos de lengua africana? En algunas partes, especialmente aquellos lugares donde
llegaron más africanos esclavos en el siglo XIX, que eso excluye la América hispana excepto Cuba e incluye a Brasil y a la América inglesa, las islas angloparlantes, incluso los propios Estados Unidos, se mantienen algunas palabras de origen africano en los usos religiosos, que fácilmente pueden ser identificadas como lenguas, por ejemplo, de tal idioma, un idioma ewe, un idioma yoruba, etcétera, algo de idiomas bantú, pero se mantienen, digamos, ciertas presencias, pero evidentemente no son lenguas africanas completas. Y donde más influencia tuvo la lengua africana en las lenguas americanas es en los tonos, los coloridos y los léxicos en que van a enriquecer a los idiomas europeos y que tienen evidente origen africano. Por ejemplo, nosotros nos son comunes palabras como bemba, mondongo, zóngoro, cozongo, como diría Nicolás Guillén, y pensamos que son fáciles de pronunciación que para nosotros. Imaginémonos un alemán diciendo mondongo o diciendo zóngoro, cozongo, para que vean que no son de origen europeo. Es evidente. Entonces hay palabras que se han incorporado a nuestro léxico y ahí sí se encuentra un origen africano evidente, incluso en algunos casos con la cadencia rítmica, que ya hoy los Estados Unidos reconocen que parte de la cadencia que tiene lo que llamarían los ingleses el inglés americano, para diferenciarlo del inglés inglés, esa cadencia le debe mucho a la influencia de la manera de pronunciación y de ritmo que tiene la entonación de lenguas africanas. Entonces, estos elementos de la lengua van a estar presentes, en algunos casos no suficientemente reivindicados, pero que hay que tomar en cuenta porque en algunos casos y en algunas situaciones estos idiomas van a estar vinculados a la música, especialmente la música de origen bantú, que va a ser absolutamente clave, porque además incorpora la clave, en la música caribeña y en parte de la música brasilera, y estas formas tienen que ver con la manera como se desenvuelven las distintas experiencias de las lenguas africanas en América.